Se nos pide que encontremos las ecuaciones implícitas de las trayectorias de la ecuación conservadora. Luego se nos pide que encontremos sus puntos críticos y los clasifiquemos. Se nos da la ecuación conservadora, x, doble primo más c. Ax es igual a 0. Refiriéndonos a nuestras notas de la derecha, para una ecuación conservadora en la forma de x doble primo más f de x es igual a 0, observe que en nuestro caso f de x es igual a ax, y toda ecuación conservadora. De esta forma se puede escribir como un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales donde x' es igual a, y y' es igual a menos f de x, donde en nuestro caso, si dejamos que x' sea igual a y, entonces y' es igual a x' doble, y x' doble es igual a menos f de x o menos e elevado a x. Esto nos da el sistema, x' es igual a y es igual a negativo. Como tenemos una ecuación conservadora, podemos encontrar las ecuaciones implícitas de las trayectorias usando el hamiltoniano, que es la mitad y al cuadrado más la integral de f de x es igual a c, lo que significa, en nuestro caso, las ecuaciones implícitas de las trayectorias sería la mitad de y al cuadrado más la integral de ax de x es igual a c, y dado que la integral de ax es ax, las ecuaciones implícitas de las trayectorias son la mitad de y al cuadrado más e elevado a x es igual a c. Esto es lo que pide la pregunta, pero por supuesto, podríamos resolver y multiplicando ambos lados por 2 y luego tomando raíz cuadrada de ambos lados. Esto nos daría las ecuaciones implícitas, y es igual a más o menos la raíz cuadrada de la cantidad menos 2e elevado a x más 2c. Y ahora determinar los puntos críticos y clasificarlos. Recuerde que los puntos críticos son los puntos en los que tanto x' como y' son iguales a 0. Analizando nuestro sistema aquí a la derecha, observa que x' es 0 cuando y es 0, y' es 0, cuando menos ax es 0, pero aquí menos ax nunca es 0. Esto indica que no tenemos puntos críticos. Verifiquemos esto observando el retrato de fase del sistema. Para ello, utilizaremos el trazador de retratos de fases al que se hace referencia a continuación. Empezamos por entrar en el sistema. Tenemos x' igual a y prime igual a menos e elevado a x. Dejemos la configuración predeterminada, excepto que sigamos y hagamos clic en la casilla para ver las flechas de longitud variable. A continuación, haga clic en Graficar plano de fase. Nos desplazamos hacia abajo. El campo de pendientes sí lo verifica, no tenemos ningún punto crítico. Para ver algunas trayectorias, simplemente hacemos clic en los puntos del campo vectorial. Recordemos que estas trayectorias vienen dadas por las ecuaciones implícitas y explícitas que encontramos. Al principio, puede parecer que vamos a tener un punto crítico que es un centro. Para comprobar que no lo hacemos, volvamos hacia arriba y cambiemos la ventana. Cambiemos el x' a menos 15. Y, a continuación, haga clic en Gráfica, y nuevamente, mostrando algunas trayectorias. Esto verifica que no tenemos un centro, una vez más, porque no tenemos ningún punto crítico. Espero que esto le haya resultado útil.